Muy buenas tardes. Salud cordialísimo para todos los pastores que están conectados. Entramos al aire a la transmisión, dando agradecimientos al Dios Todopoderoso que nos permite la vida. Quiero pedir el favor al pastor Jonathan Martínez. Está conectado ahí, que nos dirija en una palabra de oración para iniciar. Pastor Jonathan Martínez, buenas tardes. Amén, amén. Buenas tardes. Bendiciones. Oramos. Bendiciones, Pastor Amabel. Oramos. Padre Dios, te damos gracias en esta hora por el tiempo que nos concedes, por una reunión más. Dios mío, a través de este grupo que sabemos, Padre amado, que se está llegando a muchas personas. Oramos, Dios mío, por cada una de las personas que comparten, las que predican, los que comparten una lección, bendito Dios, para que sean usados por tu Espíritu Santo a fin de dar a conocer clara y precisamente el Evangelio. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesús, quien es el Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Jonathan Martínez. Agradecimientos al Dios Todopoderoso que nos permite la vida. En esta tarde ya entramos en transmisión a través de TV Llano, nuestro canal de Entrando a los Hogares Casanareños. Gracias. Buenas tardes. Toda la gente que nos está viendo a través del canal TV Llano, aquí en el Rincón Casanareño. Y los que nos ven a través de la internet, muy buenas tardes. Saludo cordialísimo para todos ustedes. ¿Quién les habla? Su servidor, Alberto Cova, del Corazón del Llano, discípulo de mi Jesús el Cristo. También quiero agradecer a las emisoras que hacen la transmisión a través de 88.7 y a través de 99.7 Pregonera Estéreo en la ciudad de Maracay. Buenas tardes, toda la gente de Maracay de 99.7 FM Estéreo. También la Radio Santidad en Caracas, Venezuela, 1420. Dos emisoras conectadas en la hermana República de Venezuela haciendo la transmisión de esta evangelización mundial en estos tiempos. También por la radio Compartir en la ciudad de Cali, toda la gente caleña que nos escucha esta tarde, la gente caleña en radio Compartir, allí está el Control Master, el pastor Darío Ramírez. Saludos cordialísimos para todos ustedes. Entramos al aire en esta tarde a través de TV Llano y a través de la página de internet. Usted puede encontrarnos ahí, TV Llano, y puede mirar todo lo que está sucediendo aquí desde la plataforma de Trinidad Casanare. Agradecimientos al Todopoderoso y también a los propietarios de TV Llano, que abren las puertas para hacer las transmisiones todas las tardes, Miguel Moreno y Yarid Escoba. Agradecimientos a ellos, damos en esta tarde. Vamos esta tarde a ir por los campos, por las veredas, hasta donde llega este mensaje a través de las radios. Quiero ir a los campos con un mensaje, con una palabra que radie luz y cambie vidas en estos tiempos, ya que Dios nos permite estos medios para de entrar a los campos, ir por allá a los resguardos indígenas, a todo lugar donde nos escuchan a través de las radios y nos escuchan a través de la internet y el canal TV Llano. Quiero esta tarde que hablemos qué es lo que el hombre necesita. El hombre necesita que le sea revelado. ¿Qué es revelación? Necesita una revelación de Jesús el Cristo, totalmente. Cuando no hay una revelación, solo hay información. Puede haber información, puede haber un sistema religioso en el ser humano y la religión trae duda para el ser humano, duda en el corazón. Entonces, la revelación es libertad, es paz en Cristo. Mas la información religiosa es conflicto y temor y temblor porque no tiene nada en qué confiar, solamente en una información que no tiene seguridad, no tiene base, no tiene fundamento, porque es una información religiosa. Quiero mirar esta tarde que miremos personajes que caminaron, que comieron, que vivieron, que estuvieron con Cristo, que supieron mucho de Él,
pero era más información que revelación, por lo tanto dudaron, en algunos momentos dudaron del Señor. Quiero que miremos eso esta tarde. Personas que dudaron, por según la situación de la vida de ellos, dudaron de quién es Cristo. Quiero que miremos a un personaje, Juan el Bautista, en Mateo 11:2. Mateo 11:2. Toda la gente que lo está escuchando, quiero que tome, siquiera tome notas de estas citas bíblicas para que usted pueda tener cuándo se puede dudar y cuándo hay confianza. Más en este tiempo necesitamos mucha confianza, absoluta confianza en lo que hemos creído. Parece que hay muchísimo evangélico en el mundo temblando frente a la situación que está pasando el mundo, la situación que se viene para el mundo. Entonces, vamos a ver a Juan. Juan el Bautista, que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que lo presentó, que le abrió el camino. Todo esto que ustedes saben de Juan el Bautista. Llegó un momento en que Juan estaba en la cárcel. Mateo 11:2 dice: al oír Juan de la cárcel las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decir: ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? Mire la pregunta que hace Juan el Bautista por medio de los discípulos. Luego Juan el Bautista no había creído quién era él verdaderamente. Él mismo habló de él, él mismo lo presentó, él mismo estuvo con él, y llega el momento en que está en la cárcel Juan el Bautista, y entonces hay duda en su corazón porque está en la cárcel. Y llega y pregunta y manda a decir: díganle si él es el Cristo o esperamos a otro. Que Dios nos ayude para que ahorita creemos que Jesús es el Cristo, pero cuando se apriete la cosa, ¿será que nos va a pasar con Juan el Bautista? Que Dios nos ayude, por favor, a nunca dudar, así pase lo que pase, nunca dudar. Amiga, amigo que me escucha, hermanos, ustedes que asisten a cualquier iglesia, que me escuchan a través de las radios, ¿cuántas situaciones ha pasado y usted ha dudado? Cuando esto sucede en el ser humano es porque solamente ha tenido una información. Ha tenido una información. Miremos qué dice Mateo 26:63. Mateo 26:63. Si usted quiere tomar nota de estas citas bíblicas, es algo muy importante ver esto. Dice: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por Dios, te conjuro por el Dios viviente, que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Vea lo que le dice este sacerdote. Teniéndolo frente a frente, le dijo: te conjuro, o sea, te ruego, te ofrezco lo que quiera, pero dígame si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aunque había duda en su corazón, este sacerdote religioso tenía conocimiento bíblico y sabía que el Cristo iba a venir, pero no creía en el que tenía frente a él, no creía que él era el Cristo, y por eso dijo: te conjuro que me digas si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Mateo 27:17 dice: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién quiere que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Mire que Barrabás sabía que habría de venir el Cristo, mas no creyó que Jesús era el Cristo. No sé si me doy a entender esta tarde para toda mi audiencia, los que están escuchando y viéndome en televisión. Una cosa es tener información y otra cosa es creer absolutamente que Jesús es el Cristo. Barrabás tenía información. Él le dijo: ¿a quién quiere que le suelte? A Barrabás, dijo Pilato: ¿quiere que le suelte a Barrabás o quiere que le suelte a Jesús llamado el Cristo? Aunque era un endemoniado, reconocía
que Jesús era el Cristo, pero lo tenía frente a frente y no le importó crucificarlo porque él pidió que la gente dijeran a quién quiere que le suelte. El diablo mismo reconoce muy claramente que Jesús es el Cristo. En Lucas 21, en Lucas 2, perdón, Lucas 2:11. Lucas 2:11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Sí? Ha nacido el Salvador, que es Cristo el Señor. Esto lo dijeron cuando nace Jesús. Ellos reconocían y sabían que Jesús, su carne, su nombre que le pusieron Jesús, pero era el Cristo que había mandado el Padre Celestial. Mateo 1:16. Mateo 1:16 dice: Jacobo engendró a José, marido de María, el cual nació Jesús, llamado el Cristo. El cual nació Jesús, llamado el Cristo. Toda la gente tenía información de que Jesús era llamado el Cristo, mas nunca se interesaron a una profundidad conocer por qué es el Cristo. Lo digo por mí. Nosotros tenemos que meternos mucho en el estudio bíblico a conocer. A mí me interesa mucho conocer por qué es el Cristo. Basta ya de una información, ¿sí? Gracias a Dios, al equipo coreano y el equipo mundial nos trajo la revelación, Dios a través de ellos. Para muchos les ha quedado como información y han crecido en esa información, se ha crecido. Pero yo me he detenido a no saber más nada, sino antes creer. Yo, Alberto Cova, dije, no voy a saber más nada de Jesús el Cristo. Primero, tengo que creer por qué Jesús es el Cristo. Saber, cualquiera puede saber. Amiga, amigo que me escucha, los que la audiencia, la radio y la televisión. Esto no es saber, no estamos predicando para que usted sepa, sino es para que el Dios le permita que le sea revelado, que tenga una revelación y pueda creer que Jesús es el Cristo verdaderamente. Mateo 1:16. Marcos, vamos para Marcos 4:37 y 38. Marcos 37 y 38. Después se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se hundía. Y él estaba en la popa durmiendo por un cabezal. Y le estaban diciendo: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? A muchas personas aún la barca parece que se está hundiendo, la barca de la vida por situaciones de vida. Aún teniendo información de la evangelización mundial, teniendo información que Jesús es el Cristo, la barca a veces parece que se hunde según por donde se vaya llevando el caudal de la vida. Todos los días en nuestro día vivir hay un caudal de vida que tenemos que echar por ahí. Pero hay días que parece que esa barca de la vida se nos hunde, ese mar de sufrimiento, de dolor, de angustia y desesperación. No sé cuántos de los que me están escuchando en esta tarde, quizás haya sido hoy ese día, haya sido ayer, anoche o hace pocos días, su barca casi se hunde. Y aún siendo evangélico, aún siendo pastor, aún sabiendo de la evangelización mundial, pero ha entrado duda porque parece que la barca se hunde. Cuando hay duda es porque no hay una absoluta confianza de saber quién va en mi barca de la vida. Creer lo que escrito está. Si escrito está de que Él dice, yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces, si eso está escrito, ¿por qué hay duda? Cuando la barca parece que se hunde en el mar bravío. No debe de haber duda si escrito está de que Él está conmigo, y si Él está conmigo, ¿cuál es el problema? Y entonces ellos dijeron, asustados, desesperados, lo vieron a Él tranquilo durmiendo en la popa. A veces parece que ese Jesús que hemos conocido, Jesús como el Cristo, como que se queda durmiendo. En nuestro ser humano carnal, llegamos a pensar, según por la situación de la vida, parece que está durmiendo. A veces dudamos de que Él ande con nosotros y solo miramos una huella en la arena y decimos, el Señor me abandonó. Pero Él a alguien le dice hoy, cuando usted mira solo una huella en la arena, es porque yo te llevo en mis brazos. No dudes, yo te llevo en mis brazos. Y tranquila o tranquilo que vamos a pasar por este vendaval. Esta gente le dijeron, maestro, ¿usted durmiendo y no se da cuenta que nos estamos hundiendo? Entonces él se levantó y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? A alguien Dios nos está hablando hoy. ¿Por qué teméis, mujer, hombre de poca fe? ¿Por qué teméis? ¿Por qué dudas? Y enseguida alzó la mano y le dijo al mar, enmudece, y el viento aquíétate. Inmediatamente hubo una bonanza. Ellos reconocieron y dijeron verdaderamente, ¿quién es este que aún el mar le obedece y los vientos le obedecen? Y el mar se inquietó, el viento se inquietó también. Ese es el Cristo que nosotros nos ha sido revelado y debemos de enseñarlo y creer primero absolutamente que está en nuestro ser, que vive con nosotros porque escrito está. Nunca dudar de eso. Todos los que están escuchando ahí, no dudes. Y por eso nos esforzamos primeramente para adorar a Dios y segundo para enseñar a un mundo, a un pueblo que está en duda y entra en desespero porque la barca se le hunde. ¿Quieres conocer, toda la audiencia que me escucha, a ese Cristo a través de la Escritura, que usted lo conozca para que pueda usted descansar en Él y reposar en Él totalmente? Juan 5:13. Juan 5:13 dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente. El Señor sanó a alguien y él le preguntaron quién lo sanó. Él decía, no sé, pero sé que se llama Jesús, pero no sé quién me sanó. Mucha gente está buscando a Jesús por una sanidad, mas no le interesa saber quién es Jesús como el Cristo. Él decía, no sé, en todo caso me sanó. Le preguntan a los padres, ¿quién sanó a ese hombre? No, que diga el mismo, él ya es adulto, que diga el mismo. Él dijo, no, Jesús me sanó. Pero ¿quién es ese Jesús? No sabía. ¿Cómo es posible de que sana a un ciego y él no sabía quién lo había sanado? ¿Cómo es posible que el Señor nos haga tantas cosas a nosotros y nosotros no sepamos o no se ha revelado que Él es el Cristo? Tenemos nosotros que conocerlo precisamente como el Cristo a través de las Escrituras. Dice Juan 11:1, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. A lo suyo vino. ¿A qué vino Él? Él vino a revelarse al mundo. Él vino a revelarse a usted y a mí. Él vino a revelarse a todo el que está escuchando. Él fue a revelarse. Mas el mundo no le interesó. Parece que hoy poco le interesa
que el Cristo es revelado a cada uno de nosotros. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. A los suyos, no a los suyos, sino a los suyos. ¿A qué es lo suyo? Él vino, fue a revelarse al mundo, mas los suyos no les interesó. Gracias al Todopoderoso que nos ha llamado a esta revelación y nos permite estas plataformas para enseñar que le sea revelado el Cristo al mundo. El mundo necesita esa revelación del Cristo para que descansen totalmente en él. Dice Juan 7:2. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, de los tabernáculos. Estaba cerca la fiesta de los tabernáculos, mas la gente no creía. No creía. Les interesaba era lo natural, mas no lo espiritual. No les interesaba la revelación, les interesaba la religión, que Jesús hace sanidades, milagros y prodigios. Más de ahí no les interesaba. Hoy a nosotros nos debe interesar más es verdaderamente quién es el Cristo, conocerlo y darlo a conocer. Pastores que están ahí, nuestra tarea es que me sea revelado a mí y darlo a conocer al mundo, la revelación como enseña la Escritura verdaderamente. Dice Juan 7:31. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían, cuando el Cristo venga, hará más señales que las que éste hace. Escuchen bien ese versículo. Muchos de la multitud creyeron en él. ¿En quién? Creyeron en él, creyeron en Jesús. ¿Por qué creyeron? Porque les daba de comer, les convertía el agua en vino, les resucitaba a los muertos, etcétera, etcétera. Por eso creyeron en él, en Jesús. Pero no creyeron que él era el Cristo. Si anduvieron con él, comieron con él, durmieron con él, estuvieron con él, mas no creyeron que él era el Cristo. Muchos de la multitud creyeron en él. ¿En quién? En el Cristo. No, creyeron en Jesús. Y decían, cuando el Cristo venga, hará más grandes señales que las que éste hace. Estudien ese versículo. Por favor, los que están escuchando en la radio, tomen nota de este versículo y estúdienlo allí en su casa a ver cómo es esto. Muchos de la multitud creyeron en él y decían, cuando el Cristo venga, hará más grandes señales que las que éste hace. Solo tenían información, mas no hubo una revelación en ellos. Por eso dudaban de que él era el Cristo, el que estaba frente a ellos. Y ya para terminar, en Juan 5:39, es un versículo muy hermoso que he preguntado en muchos lugares si lo ven como un mandamiento o como una corrección. Y gente predicadora me han dicho que como un mandamiento. Es cuando hay información, pero cuando hay revelación, yo lo veo como una corrección cuando dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Todo el tiempo es una corrección, no es un mandamiento, es una corrección. Escudriñad la Escritura porque a vosotros, a ustedes les parece que por leer la Biblia se van a salvar, pero ellas dan testimonio de mí. Mas, sin embargo, no quieren venir a mí para que tengan esa vida que ustedes desean. Gracias, toda mi querida audiencia, en esta tarde. Quiero agradecer al Dios Todopoderoso por ustedes. Espero de que esta palabra no haya caído al piso. Quiero orar. Invito a los pastores que oremos. Padre, te doy gracias por permitirme esta plataforma para reunirme con miles de personas, para que conozcan, pero más de conocer, que les sea revelado este evangelio. Que les sea revelado el evangelio es que les sea revelado el Cristo, en el cual hay salvación. Ayúdanos, Padre, para nunca dudar frente a cualquier situación, nunca dudar de que tú estás con nosotros. Padre, mira la audiencia, los hogares campesinos,
todos los campos, las veredas, los resguardos indígenas, donde llegamos con esta señal a través de los medios. Ayuda, y que la sea revelado a cada mujer, cada hombre, que tú eres el Cristo. Y podamos ayudarle, Señor, ayudarnos unos a otros, y nosotros, como que tú nos has llamado para esta tarea, poder ayudarles a través de la Escritura, ampliar una revelación más a través de la Escritura, es decir, llegar a un conocimiento perfecto de que tú eres el Cristo. Oramos en esta tarde, bendigo las radios, el canal de televisión TV Llano y las redes sociales como es la internet, a través de este canal TV Llano para todo el mundo. Gracias, Señor. Muy buenas tardes. Les habla su servidor, Alberto Cova, de Trinidad Casanare, Corazón del Llano, el oriente colombiano. Gracias al Todopoderoso. Bueno, agradecimientos damos a Dios en esta tarde cuando son las 4:29. Doy paso a mi pastor Alexander Posada. Buenas tardes, pastor Alexander Posada. Bendiciones, mi pastor Alberto, y a todos los que están en sintonía de TV Llano y a los que nos están siguiendo también por Facebook y las diferentes emisoras que ahorita están conectadas para proclamar un solo evangelio, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Estamos muy agradecidos también con el Señor por la vida de nuestra pastora Mabel, que hoy está desde El Salvador conectada con nosotros, con ese anhelo de compartir la lección número 27, y yo sé que este será un tiempo muy, muy especial donde la misma presencia del Señor seguirá hablándonos, dándonos esa palabra, una palabra que nos motive a seguir adelante, que podamos dar el testimonio sabiendo que nuestro Señor va a regresar en nuestros días. Esa es la fe que tenemos. Nuestro Señor, Jesús el Cristo, va a regresar en nuestros días. Esa es la fe maranata que tenemos y que queremos seguir proclamando. Así que bienvenida, mi pastora Mabel. Este auditorio es todo suyo y esperamos que el Señor siga usándola como lo ha hecho hasta ahora y que esta palabra sea de gran bendición para toda la audiencia que hoy tenemos. Bienvenida. Gracias, Pastor Alex. Gracias, Pastor Cova. Gracias por la invitación. Es un privilegio estar desde mi tierra compartiendo para Sudamérica, específicamente para Colombia. Y creo que están por muchos lugares conectándose. No sé si se escucha bien. Sí, ok. ¿Cuánto tiempo tenemos para compartir esto? Tiene 40 minutos, mi pastora, 40 minutos. Gracias, Pastor Cova. Bueno, damos las gracias, y lo que el Pastor Cova compartía, yo no sé si ya se vieron los temas anteriores, porque estamos viendo el tema 27 de este material. Y pues desde el tema 1 nos habla que la Biblia fue dada con un solo propósito, ¿verdad? De ese Antiguo Testamento. Y sé que nos está escuchando muchas personas que a lo mejor escuchen por primera vez, ¿verdad? Que Dios tuvo que darnos 66 libros, ¿verdad? 39 libros en ese Antiguo Testamento, teniendo un núcleo, algo específico que nos hablaba, y era que nos hablaba de que el Mesías había de venir, nos estaba marcando una ruta de cómo iba a ser aquel Mesías, quién iba a ser aquel Mesías. Pues ese Mesías vino, y el Nuevo Testamento, 27 libros, nos hablan de una cosa: ese Mesías vino, y sobre ese Mesías, Jesús, se cumplieron más de 300 profecías demostrando que Él era el Mesías prometido, que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, que Él era el ungido de Dios, que iba a ir a esa cruz para solventar un terrible problema que el ser humano tiene. Entonces, pero ese Nuevo Testamento nos habla que Él viene por segunda vez, y creemos nosotros, y esa es nuestra fe, ese es el último pacto por cumplirse, ¿verdad? Entonces nuestra vida está en esa dirección. El pastor Cova hablaba que esto es de creerlo, primeramente yo. Esto tiene que haber una intervención sobrenatural del Espíritu Santo. El papel del Espíritu Santo en esta tierra es llevarnos a toda la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad y la vida. Él dijo que Él era el camino para encontrarnos con Dios.
si nosotros como iglesia, y me imagino hay pastores que nos están escuchando, tenemos y debemos de ser como un buen médico, conociendo el diagnóstico. El médico tiene que conocer a cabalidad cuál es el diagnóstico de sus pacientes. Pues la iglesia debemos de conocer cuál es el diagnóstico correcto del ser humano, cuál es el problema del ser humano. Es que el del ser humano no es un problema cualquiera, ni esta pandemia que ha paralizado al mundo entero, no ese es el problema del ser humano. El ser humano no es su problema económico, no es problema político, no es problema familiar, de sentimientos, del alma, no es problema de enfermedad. El problema del ser humano va más allá y es tan grave y tan grande que tuvo que venir Dios mismo a esta tierra, a hacerse carne, venir y enviar a su propio hijo, a lo más precioso que tenía, precisamente para ir a esa cruz. Y en esa cruz él resolvería el problema que divide al hombre con Dios. Porque el hombre está dividido de Dios es porque pecó. ¿Por qué pecó este ser humano? Y es porque apareció Satanás en Génesis 3:1, aparece este ser y molesta, induce, extravía los sentidos de aquella mujer, ¿verdad? Para que tuvieran poco lo que Dios había dicho en Génesis 2:16 y 17. Y entonces esta pareja que lo tenía todo, que era un ser de realeza, que él adoraba directamente a Dios allí en el huerto del Edén. Él era un profeta porque él se le había dado la comisión de multiplicarse, multiplicar esa imagen y esa semejanza de Dios en ese ser. Pero viene ese ser maligno, Génesis 3:1, y influencia y ellos tienen en poco la palabra de Dios. Por lo tanto, en Génesis 3:6, esta primera criatura, esta primera pareja, quedan separados de Dios a causa del pecado, a causa de Satanás. Entonces, estas tres situaciones, tanto la separación, Satanás, como el pecado, no tienen algo en común, y es que el ser humano no la puede resolver. La religión no la puede resolver. La bondad o lo que nosotros pudiéramos hacer no la puede solucionar. Aún yo puedo tener un título de religioso y tener mucho conocimiento, y aún así, y esto es fuerte lo que puedo decir, aún así no haberse resuelto el problema o mi problema, que estoy separado de Dios, porque nada ni nada en esta tierra lo puede solucionar. Y era tan grave que tenía que venir su propio hijo, lo más precioso, a solucionar. Entonces, Cristo, Mesías, que es el ungido de Dios, solamente él, como verdadero rey, como verdadero sacerdote y como verdadero profeta, viene y soluciona este problema. El punto es que ese Jesús es el Mesías que Dios había prometido. Ese Jesús es el Cristo. Y el pastor Coba hablaba algo y decía que estas personas no sabían quién los había sanado, no sabían quién los había, quién hacía tantos milagros. Entonces el Padre desea que yo conozca a su Hijo Jesús como él lo envió. ¿Cómo lo envió él? Él lo envió como el Mesías prometido. Él lo envió como el Cristo, como el ungido, como su Hijo. Entonces, primeramente, yo necesito conocer a Jesús de una manera correcta. Yo no puedo conocer a Jesús solamente como el que me alimenta o como el que hace milagros. A Jesús yo lo debo de conocer como el Padre lo envió, como el Cristo. Para eso fueron dados 66 libros, para que yo conozca que Jesús es el Cristo. Juan 20:31 dice: estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿cómo yo tengo vida? Cuando no solo yo tengo un conocimiento que Jesús es el Cristo, porque
creo que toda la iglesia, si hacemos y preguntamos y todos dicen, podrían saber que Jesús es el Cristo. El pastor Cova insistía en algo. Esto es una revelación. Y yo necesito la intervención del Espíritu Santo para que me lleve a la revelación de que Jesús es el Cristo. Juan 20:31 dice que estas se han escrito para que creáis. No dice ahí para que conozcáis o sepáis. Dice que para que creáis. Y yo la fe no me la puedo inventar. Yo la fe no la puedo fabricar. Esa fe me es dada a través de la intervención del Espíritu Santo en mi vida. Entonces, cuando yo creo de una manera correcta en el Evangelio es una persona, es Jesús, pero no cualquier Jesús, no como el Jesús que estaban escuchando la iglesia primitiva ya con los corintios, en 2 de Corintios 11, 3 y 4. Pablo estaba preocupado porque ellos ya estaban escuchando otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Entonces, el evangelio es, y por eso fueron dadas las escrituras, que Jesús es el Cristo. Esto es lo que yo debo de creer. Y esto es tan sencillo, lo profundo es su contenido. ¿Qué pasó? Que Jesús, como el Cristo en esa cruz del Calvario, como verdadero rey, derrotó a Satanás. Como verdadero sacerdote pagó por mi pecado y como verdadero profeta abrió camino para que yo me reconciliara con Dios. Entonces, cuando el evangelio es mi respuesta, yo cobro vida y yo voy a otros a compartir la vida de Dios. Yo no voy a compartir información, yo no voy a compartir datos históricos, yo no voy a compartir conocimiento, yo voy a compartir la vida que es para mí, la respuesta que es el evangelio para mi vida. Eso es lo que yo comparto. Entonces compartimos la vida de Dios. Por lo tanto, podemos hacer la evangelización mundial. Y el tema 27 que se me pidió que compartiéramos, lo vamos a compartir de una manera breve, pero hemos venido viendo, y en el tema 26 se hablaba también de la lección 6, es la segunda venida del Señor. Y eso es eminente. Y si en el Antiguo Testamento dijo que el Mesías venía y vino, es eminente que Él viene. Y nuestra fe, Maranata, y nuestra fe por la que damos nuestra vida y por lo que corremos y caminamos y nos movemos y respiramos, es para que Él venga en nuestros días y con nuestras manos. Entonces, Mateo 24:14 dice que hasta que este evangelio del reino de Dios sea predicado hasta lo último de la tierra para testimonio a las naciones, entonces vendrá el fin. Lo creemos nosotros. Entonces el Señor dijo cuando estaba con sus discípulos que Él iba a venir, que Él vendría en nuestros días, que Él vendría en los días de ellos. Y por eso la iglesia primitiva vivía para que el Señor viniera en sus días. Entonces dice Mateo 10:23, si quieren ir anotando los que nos están escuchando, Mateo 10:23 dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Quién lo estaba diciendo? El mismo Jesús le estaba diciendo: no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel sin que antes venga el Hijo, venga el Hijo del Hombre. Entonces ellos pasaron un proceso tan rápido en el cual Él viene en 3 años y medio, lo vieron hacer milagros, resucitar muertos, caminar a los paralíticos, ver a los ciegos y tantas cosas que ellos vieron. Y todo eso era una señal, eran señales, eran muestras, eran gritándole a los que lo veían: he aquí el Mesías prometido, aquí está el Cristo prometido. Pero bueno, luego resucita, asciende a los cielos, ¿verdad? Después de 40 días que él había resucitado, y viene el Espíritu Santo y ellos comienzan a dar su vida
porque su fe era que no terminarían de recorrer toda la ciudad de Israel sin que antes viniera el Hijo del Hombre. En Mateo 16:28 dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. En otras palabras, les decía, aquellos que le estaban escuchando, algunos de los que me están escuchando, y estoy comentando este versículo, algunos de los que me están escuchando no morirán. Algunos morirán, pero algunos de los que me están escuchando no morirán sin que antes vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El Señor les decía, yo quiero venir, yo deseo venir pronto. Mateo 24:34 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Marcos 9:1 dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Marcos 13:30, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, ¿cómo ellos vivían? Ellos creyeron la palabra que el Señor les estaba dando. Ellos sabían que Él estaba hablando correctamente. De alguna manera, sabemos, y 2 Corintios 4:4 dice, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria del evangelio de Cristo. Satanás, si algo se va a oponer, es que el pacto de Dios, la palabra de Dios pueda ser revelada. Conocimiento hay, y creo yo que millones de millones en todo el mundo hoy por hoy están con mucho conocimiento. Y lo que a veces nos duele el corazón y oramos por las naciones, por los continentes, por los países, es que Dios pueda usar nuestras bocas para compartir el evangelio de la Biblia. De pasta a pasta hay un tema y es el evangelio de la Biblia para solucionar un problema terrible. Entonces, detrás de todo esto, Satanás se ha opuesto a que la iglesia corra con el evangelio, porque la evangelización mundial solo se puede hacer con el evangelismo de la Biblia, ya lo vamos a ver, y el evangelismo de la Biblia se hace con el evangelio de la Biblia. Entonces, Satanás a la iglesia primitiva le comenzó a diluir el mensaje. Creo que ya se ha visto en esta plataforma. Comenzó a diluir, y ahí tenemos Gálatas 1 del 6 al 9, cómo esta iglesia comenzó a pervertir el evangelio. Y ya pasaron 2000 años y no se ha dado, ¿verdad?, que la evangelización del mundo, de las naciones, fuera posible. Pero Dios, en su misericordia, usted y yo estamos en el tiempo perfecto, porque Dios está restaurando el evangelio de la Biblia para que corramos a dar esta buena noticia, porque si con algo va a obtener y a cobrar vida el hombre, el ser humano, la iglesia, es con el evangelio de la Biblia. Este es la medicina correcta para solventar el problema del ser humano. Entonces, el creer que el Señor vendrá en nuestra generación, esa es la fe correcta. Yo vivo creyendo que Él viene en mis días, no en los días de mis nietos ni de mis nietos, sino en mis días, y por eso yo corro, y por eso yo vivo, y por eso yo estoy palpitando, porque mis ojos lo verán. Entonces, la iglesia primitiva, ¿cómo lo vivía? Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, decía el apóstol Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, no amargado, porque esto no es una carga, la evangelización mundial no es una carga, no es una estrategia, no es un método, no es un esfuerzo. Esto se hace con la vida de Dios. Entonces Dios nos ha dado vida y con esto lo vamos. Entonces el apóstol Pablo decía que de ninguna cosa hacía caso, ni estimaba preciosa su vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús.
para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo estaba claro que él vivía, él respiraba para una cosa, para terminar la carrera con gozo. ¿Cuál era la carrera? De dar testimonio del Señor Jesús, porque este era el evangelio de la gracia de Dios. Hechos 19:21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Primera de Corintios 7:29-31. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. ¿Corto de qué? Que el Señor ya viene. Resta pues que los que tienen esposas sea como que no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. En otras palabras, con la vida de Dios que tenemos, nosotros no hacemos caso de ninguna cosa porque el tiempo es corto. Entonces, nada obstaculiza. Estamos en un mismo sentir con el esposito y corremos en esa dirección a dar testimonio de que Jesús es el Cristo, porque Él es el evangelio. Entonces, esta iglesia primitiva vivía para eso, vivía con la fe correcta de creer que el Señor vendría en su generación. Santiago 5:7-8 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tarde. Tened tan paciencia y afirmad vuestros corazones, porque el Señor sea cerca. Imagínense si esto fue dado hace 2000 años, ¿cómo no estará de cerca? Y delante de nuestros ojos estamos viendo nosotros este mundo paralizado. Aquellos que ponían su esperanza en los trabajos paralizados, aquellos que ponían su esperanza en los trabajos paralizados, aquellos que su confianza y su seguridad estaba en que la iglesia siguiera creciendo y levantando las paredes de esa iglesia. Están cerradas la iglesia, porque Dios nos está demostrando que lo más grande es que solucionemos el único problema que teníamos de estar separados con Dios a causa del pecado, a causa de Satanás. Y eso, el único que lo hizo fue Jesús, como el Cristo, como el ungido de Dios en esa cruz del Calvario. Entonces, aquí Santiago decía: tened paciencia hasta la venida del Señor. En segunda de Pedro, aquí el apóstol Pedro decía en su segunda carta 3:8: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, para la vida del Dios, de Dios, en el cual los cielos extendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Aquí el apóstol Pedro nos está hablando de que cómo no debemos andar nosotros en santa y piadosa manera de vivir. Usted y yo no podemos. Solo el poder de Dios, que es su evangelio en mi vida, me da la capacidad, me faculta para yo, mi naturaleza antigua cobra vida y yo ando ya no atado, ya no esclavo del pecado, sino que yo ando conforme a su palabra, agradándole en todas las cosas. Entonces esto no es de esfuerzo,
como la iglesia o la religión a veces nos impone a cumplir una serie de reglas. Es que mire, el hombre no va a poder. Pero cuando usted y yo somos el depósito del 3 veces santo, Él nos faculta para poderlo hacer. Entonces, la evangelización mundial se prepara, es preparar la venida del Señor y ha de cumplirse con nuestras manos. Esto es creer y obedecer el pacto de la segunda venida del Señor. En Marcos 16, 19 y 20 dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, oiga bien, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. En determinado momento, la iglesia, seguramente, por una obra perversa de Satanás, perdió esta fe. Y han pasado 2000 años. Pero creo que Dios está levantando un remanente. Que creamos, que tengamos esa fe maranata, que el Señor viene en nuestros días y será que eso se va a cumplir con nuestras manos. Esto es nuestra conclusión. Esto es nuestro objetivo y nuestra dirección. En Hechos 1:8 el Señor les decía, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la iglesia se quedó con el Espíritu Santo. Pero este versículo continúa. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el Señor les decía que el Espíritu Santo iba a venir con poder. El Espíritu Santo iba a provocar en ellos aquel poder para que ellos fueran testigos, no solo en Jerusalén, no solo en Judea, no solo en Samaria, sino que hasta lo último de la tierra. Así como vemos al pastor Alex en otro continente europeo, dando testimonio que Jesús es el Cristo. También dice, esto es nuestra conclusión y nuestro objetivo. En Mateo 28, 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Solo si nosotros vamos y obedecemos este mandamiento que el Señor dejó, que fuéramos, por tanto dijo, id, como a él se le había dado toda potestad, no solo en el cielo, sino en la tierra, él tenía toda la potestad para enviarnos. Si usted y yo obedecemos y vivimos con esta fe y para que él venga en nuestros días, es que necesitamos que él esté con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, para solo sobrevivir, para trabajar, para comer, para resolver los problemas de hoy, de mañana y la otra semana y vivir solo para esto. No necesitamos que el Señor esté, pero cuando nosotros hacemos la evangelización mundial, necesitamos que el Señor esté. ¿Cómo lo podemos cumplir? Lo cumplimos. ¿Cómo se cumple la evangelización mundial? ¿Cómo se va a cumplir el que mis ojos, sus ojos, veamos al Señor venir en nuestros días? Cuando hacemos el evangelismo de la Biblia. Necesitamos hacer el evangelismo de la Biblia, no el evangelismo que me enseñaron o los métodos que yo aprendí en los seminarios. El evangelismo de la Biblia se hace con una cosa. Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puertas para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Qué es el evangelismo de la Biblia? El evangelismo de la Biblia es encontrar a cualquiera, predicar por la radio, por la televisión, por cualquier plataforma, que Jesús es el Cristo. Y cuando, según Mateo 10, que vayamos y encontremos al digno, o Lucas 10:5, cuando envió a los 70, encontramos al hombre de paz, no solo le testificamos una vez, sino que lo tomamos
posamos en su casa y le testificamos todos los días de su vida. Por medio de las escrituras tenemos 66 libros declarando que Jesús es el Cristo, mostrando al Cristo en todas las escrituras. Entonces, pero el evangelismo de la Biblia se hace con una cosa, que es lo que la iglesia primitiva perdió y ha estado nublado el evangelio de la Biblia. El evangelismo de la Biblia solo es posible cuando compartimos el evangelio de la Biblia. Juan 5:39, y el pastor Cova lo compartía. El Señor estaba hablando aquí con los religiosos de su tiempo, y en Reina Valera dice como que si fuera un consejo o un mandamiento, pero en otras versiones dice, ustedes escudriñan las escrituras porque creen que en las escrituras encuentran la vida. En otras palabras, les dijo, les tengo una noticia. Esas escrituras, ¿de quién hablan? Es de mí, les dijo el Señor. Juan 20:31, ya se lo leí, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Usted y yo podemos volver de muerte a vida solo si creemos al evangelio. Y eso solo es por la gracia inmerecida de Dios. Yo no lo merezco, yo no lo he podido ganar, pero Dios ha tenido a bien encontrarme digna sin ser digna, porque solo un digno murió en esa cruz del Calvario. Solo un ser humano que ha pisado esta tierra fue digno para ir a esa cruz. Era un hombre sin pecado para morir por los pecadores, pero él era el ungido de Dios. Entonces, cuando usted y yo hemos agarrado la vida de Dios, no hemos agarrado un conocimiento, no hemos agarrado información, hemos encontrado la vida de Dios y hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de Dios con el evangelio. Creer con esa precisión, esa contundencia y esa pureza que Jesús es el Cristo. Yo soy trasladado de ser un hijo del diablo, aún con todos los títulos teológicos que podría tener. Yo he pasado a ser un hijo de Dios. Yo he pasado a estar de muerte a vida, y eso me hace estar de una manera correcta delante de él. El apóstol Pablo decía, me parece que en Filipenses 2:12, que cuidáramos esto, que nos ocupáramos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué es ocuparse de nuestra salvación? Es estar delante del evangelio cada segundo de mi vida, porque yo necesito, así como ese pez necesita estar en esa agua, yo necesito estar delante del evangelio, creyendo al evangelio, y que eso sea mi respuesta total y absoluta. La cruz y la resurrección fue completa, no le falta nada. Así que les bendecimos. No sé si me pasé de tiempo, pero que Dios les guarde, les guíe, y es un gusto poder compartir el evangelio. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Muchas gracias, mi pastora Mabel. Ese fue un tiempo muy especial. Esta es una de las lecciones importantes que anuncia que el evangelismo se puede hacer únicamente con el evangelio de la Biblia. El resto no lo podríamos lograr. Nos desgastaríamos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra propia vida, y no serviría de nada. Lo único que puede darle vida al hombre es el evangelio de la Biblia. Y si hacemos el evangelismo de la Biblia con el evangelio de la Biblia, es lo único que podemos darle al mundo para que se aferren a esta gran verdad de que Jesús es el Cristo y puedan creer propiamente como dice la Escritura, para que de su interior puedan correr ríos de agua viva y producir vida también a otros. Así que muchas gracias, mi pastora, por este tiempo, y a todos los que han estado atentos a esta palabra. Pastor Alberto. Gracias, Pastor Alexander Posadas. Gracias a la pastora Mabel, allá en la República del Salvador. Un saludo cordialísimo para toda la gente del Salvador. Allá para mi gran amigo, mi hermano David. Saludos y abrazos para él y todos. Bueno, allá, verdad que ha sido un honor que Dios nos ha permitido conocernos, compartir en muchos lugares con la pastora Mabel, con el pastor David.
con su hijo, no sé cómo estará su hijo. Compartimos con él bastante. Bueno, quiera Dios que algún día nos permita reunirnos otra vez y disfrutar de esos momentos hermosos, pero nos reunimos por este medio y nos vemos, y lo importante es estar en Cristo, unidos en Cristo, unidos cada día más y más, seguros, absolutamente agarrados, así como estos muchachos cuando dijeron caliente lo que quiera ese horno, caliéntelo, rey, lo que quiera, que yo sé en quién he creído. El mundo se calienta y se va a calentar más. ¿Cuántos podremos decir que se caliente lo que quiere el mundo, que se despedace si quiere? Yo sé en quién he creído. Necesitamos tener ese coraje, esa valentía, que Dios nos permita esa revelación para que poder decir que se caliente lo que sea, que pase lo que sea, que yo sé dónde estoy parado. Bendito sea mi Señor, bendita sea la gloria de Dios. Bueno, agradecimientos al Dios Todopoderoso, a TV Llano, nuestro canal, a toda la gente que nos estuvieron siguiendo a través del Facebook, a través de su canal TV Llano, entrando a todos los hogares casanereños, y a través de las radios, 89.7 FM Estéreo en la ciudad de Maracay y 1420 en la ciudad de Caracas, y Radio Compartir en la ciudad de Cali, Colombia. Agradecimientos al Dios Todopoderoso por esta plataforma que nos permite estar predicando así el Evangelio, llegando a muchos lugares. Bueno, salimos del aire hasta ahora, nos despedimos cuando son las 4 minutos de la noche, aquí en el territorio colombiano, en el oriente colombiano, en los llanos. Damos agradecimiento al Dios Todopoderoso y voy a pedir al hermano Miguel Martínez que nos salude y nos despida con una oración en esta tarde. Un gran saludo y muchas gracias a la pastora Mabel por tomarse de su tiempo para compartir con este grupo desde acá. Desde Venezuela le enviamos cariño, saludos y esperamos, como dijo el pastor Coba, volvernos a abrazar nuevamente pronto. Así pues, también un saludo a Alexander, a Alberto y a Jonathan, Esther y a Jaira y Ever también que está conectado por ahí de Guatemala. Bueno, muy bien, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, estamos ante tu presencia para pedirte por todos y cada una de las bendiciones que tú nos otorgas a través del Evangelio. Porque solo con el Evangelio podemos hacer el evangelismo de la Biblia. No hay otra palabra más reconfortante que la gente pueda cobrar vida si no es con este Evangelio. Porque es tu palabra. Es lo que tú viniste a hacer, es el que la gente entienda porque eres el Cristo, verdadero Rey, sacerdote y profeta, y porque cada una de estas cosas. Porque tú eres el verdadero profeta que abres el camino para reconciliarnos con Dios, para cerrar este problema grande que tiene la humanidad, que está separada de Dios. Así que gracias por venir y a este sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros. Venciste a Satanás, con tu sangre nos perdonas pecado pasado, presente y futuro, y estás resucitado y reinando en los cielos. Todas las profecías se cumplen, todas más de 300 de ellas, de tu venida, y esperamos tu regreso, con la fe maranata que tenemos de que tú regresarás en nuestros días. Así que, Padre, pedimos que venga tu reino, que se allane el camino para tu venida y que nosotros podamos hacer la evangelización cuando tú vas abriendo las puertas delante de nosotros a través de los medios de internet, comunicación, radio, televisión y a través de persona a persona. Con esta pandemia, sin pandemia, con lo que fuera, solo tú sabes, porque no es con nuestras fuerzas que vamos a lograr este cometido, solamente tú lo sabes. Confiadamente estamos en que tú vendrás por tu iglesia y tú conoces el tiempo. Tú eres el dueño del tiempo y tenemos esa fe de que vendrás. Así que ese pacto que tú tienes con nosotros, ese pacto se tiene que cumplir porque tu palabra no pasará sin cumplirse.
ni una tilde, ni una J. Así que, Padre, gracias, infinitamente gracias por la misericordia tuya, que aunque no merezcamos, pero tú, en tu infinita misericordia nos otorgas gracias por ese pacto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, gracias, pastor. Bueno, agradecimientos a todos los que estuvieron conectados. Maranata, salimos ya. Buenas tardes, buenas noches. Dios Todopoderoso, Jesús de Cristo, les siga bendiciendo. Dios les bendiga. Bendiciones. Amén. Jesús el Cristo. Gracias, mi pastora. Pastor Alex, para servirle. Dios les Amén. bendiga. Un abrazo a todos. Amén. Saludos Amén. a todos, a toda la familia allá. Gracias. ¿Cómo es, Yari, para salir?